Buenas tardes, mi nombre es Lucrecia Martínez Galván y a continuación realizaré una breve clase acerca del tema de interpretación jurídica dentro de las actividades escolares del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que me encuentro cursando actualmente en la Universidad IEXPRO de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la materia de Seminario de Profundización en Técnicas de Argumentación e Interpretación Jurídica, impartida por la doctora Karina del Carmen Nájera Cázares. Comencemos. En primer término, hablaremos como parte introductoria que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una fuente de derecho que interpreta lo que es la ley. Las jurisprudencias en nuestro país tienen el carácter propiamente de un nivel de validez óptimo en todo el ámbito jurídico. Por otra parte, también con la emisión de las jurisprudencias por nuestra Corte, se trata de evidenciar propiamente la transparencia de todos los asuntos legales que ahí se dirimen, y eso proporciona seguridad jurídica a los gobernados. Es decir, el Poder Legislativo también crea todas las normas jurídicas, pero el Poder Judicial se encarga de concretizar esas normas y de hacer la aplicación a los casos legales que se vayan presentando día con día en los tribunales. Otro punto importante es el objetivo de la interpretación. El objetivo es propiamente desentrañar el sentido y el significado de lo que viene siendo el derecho que se encuentra en toda la normatividad legal que tenemos, en base fundamentalmente a dos puntos de vista, tomando en cuenta lo que viene siendo el propósito de la norma legal, pero también tomando en cuenta el bien jurídico que se tutela en el mismo. Otro punto importante viene siendo el desarrollo del tema, y aquí hablamos propiamente del concepto de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Es interpretación. La hermenéutica jurídica quiere decir la interpretación propiamente de la norma jurídica o de la norma legal. Si vemos esta diapositiva, aquí vemos que tiene que ver con Hermes, que era el dios de las cosas ocultas. De ahí que lo hermético tiene un concepto de oculto, de secreto, de cerrado, ¿sí? Es decir, si consideramos propiamente que nuestro derecho para poder interpretarlo, pues desde luego que está expresado en signos lingüísticos, que muchas de las veces son imprecisos y no están debidamente determinados o no son exactos, pues precisamente porque se va a referir a ciertos hechos humanos deliberativos, no mecánicos, que van a obedecer propiamente a intenciones objetivas o subjetivas de difícil entendimiento para las personas y desde luego en su explicación, porque aparte se pueden dar en contextos sociales, políticos, culturales, religiosos, económicos, que pueden ser severamente heterogéneos, y por lo tanto estos juicios lógicos obviamente que van a encerrar una proposición muy abstracta, muy general y muy impersonal, ¿sí? De ahí el problema, que es precisamente hacer lo que viene siendo la interpretación de las normas, que es lo que vamos a ver brevemente en lo que es esta clase. Cómo interpretamos, qué es lo que utiliza la Corte y finalmente qué es lo que dice el marco internacional, la reforma del 2011, etcétera. Mediante la jurisprudencia, desde luego que se va a interpretar lo que viene siendo el significado de las leyes, desentrañar el sentido que encierra cada uno de ellos, como comentaba al inicio. ¿Qué se interpreta? Pues se va a interpretar obviamente lo que viene siendo el derecho, principalmente porque todo es expresado en signos lingüísticos, pues que no están debidamente determinados o limitados. ¿Qué es la interpretación jurídica? Bueno, la interpretación jurídica, propiamente dicho, es considerado como un presupuesto de la jurisprudencia, siendo que así se delimita propiamente el objeto y el sentido de la ley. Es decir, es dar sentido a la ley y desde luego integrarlo, determinar su extensión, desde luego su alcance, su significado dentro del derecho plenario. Por eso la interpretación jurídica puede determinarse desde dos puntos de vista. Primero, la ascripción de un significado jurídico a ciertos hechos, signos,
acontecimientos o comportamientos, los cuales constituyen objetos jurídicos en la atención que son jurídicamente interpretados. Y el otro punto de vista es la ascripción propiamente de un cierto significado a un discurso jurídico que viene siendo precisamente lo que son las leyes. ¿Para qué sirve la interpretación? Bueno, la interpretación va a servir precisamente porque si no hay interpretación no podemos tener un orden jurídico óptimo para todos, ¿sí? Así lo dice Recasens-Sichesi. ¿Quién interpreta? Bueno, la interpretación normalmente queda a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchas de las veces a través de lo que viene siendo la jurisprudencia de la Suprema Corte y las sentencias que se van dictando continuamente. La interpretación jurídica, entonces, en resumen, va a tener por objeto precisamente disposiciones generales, es decidir el significado de un texto legislativo, de manera que interpretar es producir propiamente lo que viene siendo una norma. Ahora, ¿cuáles son los modelos o cuáles son los métodos de interpretación que utiliza la Corte? Bueno, la Corte a través de los años ha determinado muchas jurisprudencias de la Suprema Corte y ha utilizado muchos métodos que menciono, que viene siendo el método analógico a partir de los principios generales de derecho, el método sistemático, el método exegético, el gramatical, el equitativo, el coherente, y también tenemos en sedes materiales de constancia terminológica, el pragmático, el a contrario sensus, el de reducción al absurdo. También tenemos el método psicológico, el económico, tenemos el histórico, tenemos el deóntico, el conforme, el conceptual y de tutela propiamente de lo que vienen siendo intereses. Esos son los métodos que ha utilizado en la Corte en distintas jurisprudencias de la Corte. Bueno, marco internacional. Es decir, ¿qué vamos entonces a tomar en cuenta propiamente dicho al momento de interpretar lo que viene siendo la ley? Bueno, en ello podemos responder tal como lo ha señalado de manera muy acertada Miguel Carmonell en un video denominado La Nueva Interpretación, en donde tomamos o se toma como base para poder interpretar actualmente y que no estaba la visibilidad propiamente del derecho, que es propiamente el concepto de la ponderación. ¿Sí? Actualmente la Corte utiliza mucho la ponderación en las resoluciones que últimamente ha dictado, pero aquí nos preguntaríamos entonces qué es propiamente la ponderación. Pues la ponderación no es otra cosa más que un principio jurídico que va a tener por efecto precisamente preferir un derecho fundamental sobre otro. Es decir, se busca darle plena eficacia a los derechos fundamentales en caso de que entre un derecho en conflicto con el otro, ¿sí? Ahí propiamente al momento de hacer la ponderación, pues se determina si el perjuicio va a ser leve o va a ser grave, etc. Bueno, sabemos que hubo una reforma de derechos humanos y de tratados internacionales en el año 10 de junio del 2011. Precisamente esa reforma constitucional de derechos humanos en nuestro país pues implicó desde luego un nuevo paradigma para todos los jueces en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque se agregaron propiamente a nuestra Constitución conceptos muy importantes como lo que es el principio de persona, la interpretación conforme, el control propiamente de convencionalidad, se agregó la palabra de persona, derechos humanos, y también se agregó el concepto de tratados internacionales, conceptos que anteriormente no teníamos en nuestra legislación anterior. También anteriormente se hablaba mucho del concepto de garantías individuales, ahora hablamos de lo que vienen siendo los derechos humanos, y precisamente todo ello va a servir para poder hacer lo que es interpretación de lo que viene siendo la ley. Efectivamente, podemos decir que la reforma constitucional, pues bueno, trajo como consecuencia una serie de innovaciones que vienen siendo los principios de los derechos humanos, que hablamos, por ejemplo, que esos derechos son universales, interdependientes, indivisibles y también son progresivos.
hablamos del principio pro persona, la interpretación conforme, y desde luego también hablamos de tratados internacionales y de toda la normatividad que tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Que se aplica en el país y que es obligación de todas las autoridades de todos los niveles respetar, proteger, garantizar y aplicar los derechos humanos y los tratados internacionales, desde luego, en materia de derechos humanos. Entonces, el método que se utiliza es precisamente lo que viene siendo la ponderación. Bueno, finalmente podremos concluir que como conclusiones importantes a esta situación, primero que el derecho es dinámico, el derecho no es estático, el derecho tiene que ir de acuerdo a las necesidades que se vayan suscitando en nuestra sociedad, ¿sí? Por eso de ahí vemos continuamente reformas en las legislaciones, pero principalmente la reforma de derechos humanos que fue trascendental en nuestro país a través de lo que viene siendo el año 2011. También otro punto importante que debemos de tomar en cuenta es pues que se modificó lo que es ese artículo primero 1 constitucional, en donde se hicieron los agregados del concepto de derechos humanos y de tratados internacionales, ¿sí? Favoreciendo en todo momento lo más beneficioso para la persona, ¿sí? Es decir, se le debe de aplicar a cualquier persona en un asunto determinado lo que más le beneficie en cualquiera de las normas. ¿Por qué? Porque es una obligación constitucional. También otro punto importante es la utilización de los distintos métodos que ha utilizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, que todos son importantes. Este último, como lo señalaba el eminente jurista Miguel Carbonell, de la ponderación, pero también no debemos de perder de vista lo que viene siendo la interpretación conforme, el principio pro persona, lo más beneficioso vaya para la persona. También otro punto importante que debemos de tomar en cuenta ya para concluir es que la jurisprudencia, como expresión de la hermenéutica jurídica, tiene desde luego una ventaja sobre la ley. ¿Por qué? Porque con ello se demuestra la supremacía vinculatoria y eficaz de aquella sobre esta, consistente en que cuando la ley es propiamente sustituida por otra, deja de existir en lo que viene siendo el mundo jurídico y por lo tanto va a ser incorrecto aplicarla para solucionar un caso determinado concreto, mientras que la jurisprudencia, pues desde luego que no va a seguir la misma suerte, porque a pesar de que existan cambios, la interpretación jurídica que se maneje, pues sigue sosteniéndose. La jurisprudencia podrá seguir aplicándose en diversos grados de intensidad. Esa es la ventaja y eso es propiamente lo que viene siendo la interpretación. Por último, como bibliografía, tomé en cuenta el libro de Palomo 2015, la interpretación jurídica. También tomé en cuenta el libro de Whittaker, método de interpretación conforme, del 2022, y desde luego el video de Miguel Carbonell del año 2001 que te habla propiamente de la interpretación conforme. Es todo. Muchas gracias.